Buenas tardes, soy el docente en línea César Augusto Flores Barrientos de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Nos encontramos en la asignatura de Estadística Básica, videocápsula número 10, medidas de tendencia central. ¿Qué son las medidas de tendencia central? Son valores que representan a un conjunto de datos y nos permiten visualizar en dónde se concentra la mayoría de estos datos. Por ejemplo, si analizamos el promedio de diferentes grupos, nos permite ver hacia dónde se concentra la mayoría de las calificaciones de cada grupo. Entonces, si tengo un grupo que tiene un promedio de 97 y un grupo que tiene un promedio de 66, me permite ver que pues, el primer grupo se agrupa o tiende más hacia promedios altos o hacia calificaciones altas, mientras que el segundo tiende más hacia calificaciones bajas. Las medidas de tendencia central que vamos a manejar son la media, mediana y moda. La media aritmética, ustedes también la conocen como promedio. La mayoría de nosotros lo sabemos calcular porque a lo largo de nuestra formación académica ha sido necesario calcularla para determinar la calificación final de una materia. La moda es el dato que tiene una mayor frecuencia dentro de un conjunto de datos, mientras que la mediana es el dato que divide exactamente a la mitad al conjunto de datos. Ojo, para calcular la mediana es muy importante organizar los datos de menor a mayor. Vamos a ver un ejemplo. Los siguientes datos representan las calificaciones obtenidas en un examen de estadística básica de un grupo de 20 estudiantes. Primero, a la izquierda, vemos la tabla con las calificaciones en desorden, las 20 calificaciones. Lo primero que nosotros tendríamos que hacer para poder calcular de forma adecuada las medidas de tendencia central es organizarlos de menor a mayor o de mayor a menor, como nosotros decidamos trabajar. Aquí se han organizado de menor a mayor, tenemos que la menor es 56 y la mayor es 100. El número total de datos es 20. ¿Por qué N mayúscula? Porque es mi población de datos. Yo no estoy tomando una muestra, son todos los estudiantes del salón. Entonces, lo consideramos como una población. La población es de 20. En este caso, como el grupo es pequeño, se puede trabajar con una población. En cambio, cuando queremos estudiar, como hablábamos hace rato, que quisiéramos saber un estimado de la calificación de estadística de todos los bachilleratos de un estado, nos convendría una muestra porque la población implica un censo e implica manejar muchísimos datos. Entonces una muestra sería más manejable. Pero en este caso, que solo son 20 estudiantes, puedo hablar de población. Y mi población es de 20. Una vez ordenados, lo primero que podemos calcular o lo más sencillo es la moda. La moda es el dato que más se repite. Si vemos, el 66 aparece 2 veces, pero también el 100 aparece 2 veces. ¿Cuál es la moda? La moda es el único valor que puede tener 2 o más datos que la representen. En este caso, hablamos que esta población es bimodal, tiene 2 modas. Por un lado 66 y por otro lado 100. Si hubiese otro 66, entonces 66 tendría una frecuencia de 3, le superaría a la frecuencia de 100, que solo son 2, y entonces sería unimodal, solo sería 66. Pero en este caso es bimodal. Después tenemos la mediana. Para la mediana necesitamos ver que como son 20 datos, la mitad es 10. Es decir, 10 datos arriba, 10 datos abajo. Aquí tenemos la línea que divide a la mitad los datos. Y entonces, ¿cuál es la mediana? Cuando el número de datos es par, nos van a quedar 2 datos siempre en medio. En este caso, el 70 y el 71. Los tenemos que sumar y dividir entre 2. 70 más 71 entre 2, 70.5. Cuando el número de datos es impar, sí nos va a quedar un número exactamente en medio y ese representará a la mediana. Por último, la media aritmética. Si vemos la fórmula, tenemos la fórmula para población y la fórmula para muestra. Cambia el signo que representa a la media, en este caso es X con una rayita para muestra, y aquí es mu. ¿Y qué es lo único que tenemos que hacer? Nos dice la fórmula sumatoria de todos los valores de X, es decir, de todos los datos, dividido entre el tamaño de la población o entre el tamaño de la muestra, dependiendo que estemos trabajando. Esta es una media poblacional
Y entonces sumamos todos los datos. Vean que aquí donde dice 66, en lugar de poner 66 más 66, podemos colocar 2 por 66. Incluso si hubieran más 66, unos 10, 10 por 66, para evitar estar sumando, sumando, sumando. Y todo eso lo dividimos entre 20. Al total, al final nos da 75.2. Esa es la media aritmética o media poblacional de este ejemplo. Ojo, la media tiene un detalle. Es afectada por los datos extremos. Es decir, datos muy pequeños o datos muy, muy, muy grandes. Si aquí tuviéramos un 0 o dos ceros, esos ceros harían que la media se desplazara y no representara de forma adecuada a la población. Entonces, los datos extremos afectan a la media. Si no hay datos extremos, la media es un muy buen parámetro, es una muy buena medida de tendencia central. Muy bien, estas son las tres medidas de tendencia central y la forma de calcularlas, media, mediana y móvil. Los veo en la siguiente videocápsula. Muchas gracias.